estuvo en este tránsito sobre la provincia de Guantánamo. De esas 25 horas, estuvo 18 horas sobre el territorio de Guantánamo. En San Antonio del Sur, por ejemplo, hubo 427 milímetros de lluvia, un lugar donde normalmente no llueve así, en poco tiempo, en periodos cortos. Minutos antes o tiempos antes de que comenzara el huracán, había sequía en San Antonio. Es decir, los ríos no estaban corriendo. Si Oscar fue un huracán, ahora hay otro huracán de recuperación. Con nuestra revolución, con nuestro socialismo, con el espíritu solidario de este pueblo y las ganas de sacar adelante al país donde nacimos y crecimos, nadie será abandonado. Un saludo para quienes nos siguen cotidianamente en nuestros podcasts desde cualquiera de las plataformas. Hoy, cuando pensábamos en la concepción de este programa, queríamos abordar dos temas que han estado formando parte de la actualidad de nuestro país: la emergencia energética y la recuperación de la provincia de Guantánamo tras el paso del ciclón Oscar. Con el tema de la emergencia energética, en días pasados tuvimos varios momentos en que dimos información a la población. Estamos atravesando una semana, después de haber superado esa emergencia energética, también de tensiones. El próximo martes aprobaremos en el Consejo de Ministros un programa de gobierno para dar solución con acciones a corto, mediano y largo plazo, garantizar la estabilidad del sistema electroenergético nacional, y les proponemos entonces pasar ese tema para un podcast la próxima semana y dedicar hoy todo el tiempo, el espacio, a despejar dudas sobre el paso del huracán Oscar por Cuba, los daños y los avances que ya se palpan en la recuperación. Para hablar sobre estos temas, invitamos a un joven meteorólogo, Eliezer Pila, al primer coronel Luis Ángel Macareño, segundo jefe del Estado Mayor de la Defensa Civil, y a la viceprimera ministra Inés María Chapman, quien ha estado como formando parte del grupo de dirección avanzado que enviamos antes de que se iniciara el paso del huracán Oscar por Guantánamo para que apoyara las actividades de dirección de conjunto con los factores de la provincia y los municipios. Y desde Guantánamo, por supuesto, estamos en comunicación con el jefe del Consejo de Defensa Provincial, Joel Pérez, primer secretario del partido en esta provincia. Vamos a comenzar con el tema meteorológico y precisamente con Eliezer. Eliezer, sería bueno recapitular la historia del huracán Oscar, su formación y su evolución. ¿Qué tan predecible eran Oscar y sus daños para la región oriental y particularmente las zonas montañosas de Guantánamo, donde más duro golpeó? Siempre hemos oído que las montañas debilitan a los ciclones, entonces ¿por qué hizo tanto daño en zonas eminentemente montañosas? Bien, un saludo a los que nos acompañan ahora en este podcast. Vamos a hacer una breve reseña de la historia de este huracán. Se formó el día 19 de octubre a las 11 de la mañana. Para algunos fue un poco sorpresivo, pero era un área de bajas presiones que se le había estado dando seguimiento desde hacía varios días, pero que no había tenido condiciones para desarrollarse. La madrugada, la noche del día 18 a la madrugada del día 19, fue evolucionando muy rápidamente y ya a las 11 de la mañana se había convertido en una tormenta tropical. Rápidamente un avión de reconocimiento, solo 2 horas después, había determinado que ya era un huracán, por sus vientos máximos sostenidos ya eran de 130 kilómetros por hora. La intensidad que mantuvo, aunque llegó a tener 140 kilómetros por hora, un sistema que podemos decir que por sus vientos no era un ciclón tropical débil, escala 1 en la escala Saffir-Simpson, categoría 1, pero que iba a tener vientos de 140 kilómetros por hora. Después se debilitó y ya tocó el territorio cubano durante la tarde del día 20, nuevamente. Se mantenía como huracán, pero con 130 kilómetros por hora había descendido la intensidad de sus vientos. Sin embargo, un elemento que tuvo este organismo en cuanto a sus pronósticos iniciales era que iba a aproximarse a la región oriental del país ya desde el primer aviso de ciclón tropical que se emitió ese mismo día 19 de octubre. Se predecía que había muchos efectos que iban a depender de su trayectoria
Había algunos, como por ejemplo las fuertes marejadas que afectaron el litoral norte de las zonas orientales, que era prácticamente uno de los efectos más seguros que había, porque cualquier trayectoria que tuviera iba a acercarlo a la costa norte de la zona oriental, una zona que es bastante vulnerable, por ejemplo la zona de la ciudad de Baracoa, que fue una de las más afectadas, pero que había otros efectos, como es el caso del viento y las lluvias, que iban a depender un poco de la trayectoria que siguiera este organismo después, porque tenía una característica bastante interesante, que su radio de vientos máximos eran muy pequeños. ¿Sí? Estos vientos de 130 kilómetros por hora estaban en un área muy pequeña, cerca de unos 10 kilómetros alrededor de su centro, lo que haría que si cruzaba sobre el territorio cubano habría una mayor afectación que si lo hacía un poco más alejado. Vamos a ver en la siguiente imagen la trayectoria preliminar ya sobre el territorio cubano. Les decía que se aproximó en horas ya del día 20 y llegó a tocar tierra cerca de las 6 de la tarde, aproximadamente unos minutos antes de las 6 de la tarde, en la bahía de Mata, ligeramente hacia el este de la ciudad de Baracoa, como huracán categoría 1, 130 kilómetros por hora, y aquí tenemos su recorrido a través primeramente de la provincia de Guantánamo, luego pues ligeramente un poco sobre la provincia de Santiago de Cuba y luego en el territorio de Holguín, para salir cerca unos minutos antes de las 7 de la noche por un punto muy próximo al oeste de la ciudad de Jibanes, Holguín, ya como tormenta tropical, es decir, transitó como huracán ya en horas de la noche o la madrugada del día 21, se había debilitado bastante, precisamente por la interacción con las zonas montañosas de esa parte del país, y ya después estuvo transitando como una tormenta tropical bastante débil. Es interesante, sobre todo de este organismo, la velocidad de traslación tan lenta que tuvo. Entre este punto de entrada y el punto de salida hay aproximadamente unos 250 kilómetros de recorrido sobre el territorio cubano, y lo hizo en 25 horas, es decir, a una velocidad promedio de solo 10 kilómetros por hora. Porque a partir de que tocó tierra, incluso en horas de la madrugada, que es cuando estuvo dando precisamente las lluvias más fuertes en esta parte de la zona de Guantánamo, tuvo una disminución en su velocidad de traslación que iba a ser de solo 4 kilómetros por hora. Eso, si lo llevamos a un ejemplo un poco más práctico, es más lento que lo que camina una persona como velocidad promedio. Por tanto, prácticamente estaba, pudiéramos decir, que con muy poco movimiento. Y esto, otra cifra que lo ilustra un poquitico más, es que estuvo en este tránsito sobre la provincia de Guantánamo, de esas 25 horas, estuvo 18 horas sobre el territorio de Guantánamo. En esas 18 horas recorrió solamente 120 kilómetros, eso da un promedio incluso más bajo, 7 kilómetros por hora aproximadamente. Y ese fue quizás el factor que hizo un poco más que las precipitaciones fueran un poco más fuertes. Ya una vez que los pronósticos daban que el sistema cruzaría sobre el territorio cubano, ya se empezó a hacer énfasis también pues que las precipitaciones podían ser intensas por la geografía propia de la zona oriental y también el lento movimiento que tenía este sistema. En la próxima imagen vamos a ver precisamente qué ocurrió o qué hizo también que este organismo fuera un poco más, vamos a decir, dañino para el territorio nacional. Acá tenemos uno de los pronósticos iniciales, uno de los habituales conos de trayectoria, donde se veía la trayectoria que podía tener en ese momento, que se preveía en ese momento, que incluso su centro no llegaría a tocar el territorio nacional. Por eso hacíamos énfasis en esos primeros momentos, en esos primeros avisos. Se emitieron un total de 19 avisos de ciclón tropical. Fue una información que se mantuvo constantemente, pero en esos primeros su centro podía no cruzar sobre el territorio cubano. Esta es la trayectoria real que hizo, aún dentro del cono, pero mucho más sobre el archipiélago cubano. Esto, pues, además del efecto del mar, también el efecto del viento y de la lluvia, pues lo incentivó un poco más. En la imagen siguiente vemos precisamente el radio de vientos, que era muy pequeño, y cómo estos vientos se quedaron, podemos decirlo de alguna manera bastante coloquial, en la costa norte de la zona oriental. Fue donde se vieron los mayores daños por los vientos, porque una vez que el organismo ya se debilitó, si estos vientos, esta zona, esta franja en rojo, son los vientos con fuerza de huracán, que sí se sintieron en la zona oriental, en el extremo oriental. Las estaciones de Maicí y de Jamal, dos estaciones meteorológicas, registraron vientos con fuerza de huracán, pero a partir de ahí ya los vientos fueron disminuyendo porque el sistema se debilitó bastante y por tanto los daños ya fueron siendo mucho menores, pero sí estaba el efecto de la lluvia. Y ahora le traigo en la siguiente imagen unos datos precisamente de los vientos registrados en las estaciones meteorológicas de la ciudad de Guantánamo, es decir, de la provincia de Guantánamo, para ilustrar un poco más pues estas afectaciones. Tenemos la estación de Maicí, que me dio
una racha de 132 kilómetros por hora, y la estación de Jamal, que está un poco más hacia el interior, en el municipio de Baracoa, que fueron las que midieron los vientos con mayor intensidad, pero también en las estaciones del Valle de Caujerí, de Palenque y Ateras, también hubo rachas de viento bastante fuertes. Sin embargo, ya en la ciudad de Guantánamo, que cruzó bastante cerca, fue mucho menor porque era un sistema más debilitado. Características que tuvo este ciclón tropical que lo hicieron pues mucho más dañino para la zona oriental fue su lento movimiento, precisamente por esta trayectoria, el cambio de trayectoria que se conoce como recurva, que ocurre en un periodo corto, pero que a su vez también lo hace a una velocidad bastante lenta porque no puede cambiar de rumbo rápidamente, es decir, debe incluso hasta detenerse, que fue lo que ocurrió prácticamente en esa madrugada, y eso provocó que estas lluvias pues ocurrieran precisamente en las zonas montañosas, que a su vez pues también debilitaron un poco el sistema desde el punto de vista de sus vientos, a pesar de que, reiteramos, pues era un organismo con respecto a sus vientos débil, pero como pudimos ver, dio acumulados intensos, extremadamente altos en esta zona del país. Yo creo que en tu explicación uno puede responderse por qué hemos podido apreciar en las visitas que hemos hecho a Guantánamo que hubo un comportamiento diferente bajo los efectos del ciclón en los municipios. Por ejemplo, Baracoa y Maicí muy afectados por los vientos, además de las lluvias. San Antonio y Mía más afectados por las lluvias, y por eso los fenómenos que se dieron ahí fueron más de inundación que de destrucción por la fuerza de los vientos. Bueno, Macareño, ¿cómo se establecieron las fases ante la amenaza de Óscar? ¿Cuánto pudo preverse y por qué sorprende la crecida de las aguas en San Antonio? Presidente, a partir de los análisis, en este caso con el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el grupo y el equipo de trabajo del Instituto de Meteorología, fuimos proponiendo el establecimiento de fases. Es cierto que las fases, en el plazo en que tuvimos ya la formación del huracán, ya desde su estadio de tormenta tropical, fue muy próximo ya al territorio nacional. Pero se estableció un aviso de alerta temprana y 7 notas informativas. Esas 7 notas informativas, como se conoce por nuestro pueblo, son aprobadas por el presidente del Consejo de Defensa Nacional y en su momento se dan a conocer a todos los consejos de defensa y a los diferentes territorios y a los organismos de la Administración Central del Estado, y esto, por supuesto, que genera una información para todo el sistema en general de defensa civil. Esto también lo antecede una conversación, una explicación y un intercambio con los presidentes, con los gobernadores y los presidentes de los consejos de defensa de cada provincia. O sea, se intercambia para saber la situación que hay y, si es necesario, pues hacer alguna propuesta para adelantar alguna fase. Las fases se cumplieron como está establecido en la directiva número 1 para la gestión de la reducción de riesgos de desastre en Cuba. Nosotros se estableció la fase informativa, la fase de alerta, la fase de alarma, y eso se hizo gradualmente, en poco tiempo, pero se hizo gradualmente. Ya con la alerta temprana, los grupos, por la mañana, el día 19, se constituyeron los grupos temporales de trabajo, que fueron integrados por, precisamente, miembros de los comités del partido provinciales y municipales y por los compañeros de los gobiernos. O sea, que son grupos temporales que comenzaron a trabajar con algunas de las medidas que en ese caso correspondían. Y posteriormente, cuando se da la fase informativa, se activan los consejos de defensa. Y a partir de ahí comenzaron el trabajo en consejos de defensa. Tenemos que decir, en primer orden, que esto tiene una característica, precisamente ya cuando se convierte en tormenta tropical, el incremento de las lluvias fue muy grande. Aquí estamos hablando de registros acumulados bastante grandes, que además, por la característica que tiene el municipio de San Antonio del Sur y además Mía, están en la pendiente de las montañas, en el parteagua del sur. Quiere decir que todo lo que cayó sobre las montañas y sobre el propio territorio, que no está acostumbrado a recibir esos incrementos de lluvia, porque aquí estamos hablando de que San Antonio del Sur... Fue un fenómeno extremo. Sí, exactamente. Nosotros así le llamamos un fenómeno hidrometeorológico extremo. En San Antonio del Sur, por ejemplo, hubo
427 milímetros de lluvia, un lugar donde normalmente no llueve así, en poco tiempo, en periodos cortos. Pero además, fíjese, hubo 19 registros en la red pluviométrica que registraron más de 100 milímetros en corto tiempo. 7 de ellos, 7 pluviómetros más registraron más de 200 milímetros de agua y 3 más de 400. Aquí está el caso de San Antonio del Sur, donde los promedios en corto tiempo fueron elevados. Ahí está el caso de las presas que tienen allí. En los asientos fueron 650 milímetros de lluvia. Eso es en San Antonio. En Guaybanó fueron 552 milímetros que precipitaron allí. En Pozo Azul fueron 396 y en Caujerí fueron 329. Sobre ese territorio, lo que quiere decir es que las inundaciones fueron muy violentas, fueron muy rápidas. O sea, que en poco periodo de tiempo, y además fue en un momento muy difícil porque fue en horas de la madrugada. En los intercambios que hemos hecho con la población hay veces ha reconocido que muchas veces lo que sucedió allí, en ese sentido de las inundaciones, hay casas que no se habían inundado hace tiempo de esa forma, porque ahí el lodo llegó hasta casi la altura de los techos. O sea que casas que anteriormente por otras inundaciones recibían personas que se protegían ahí, esta vez no fue así. O sea que fue muy violento y muy rápido esta situación. Las fases se establecieron y se tomó medidas, incluso una medida muy oportuna fue la última fase que se estableció, que fue la recuperativa con la nota número 7, se dio el día 24. Después que en el Consejo de Defensa Nacional se hizo un análisis profundo sobre la conveniencia de pasar a la recuperativa porque realmente no había, el peligro ya había desaparecido. Pero fíjense, es importante porque aquí estamos hablando de Baracoa, estamos hablando de Maicí, estamos hablando de San Antonio del Sur y estamos hablando de Mías. Y fíjense cómo es el impacto tan violento de estos 4 municipios que cuando se establece la fase informativa número 7 para pasar a la fase recuperativa, el resto de municipios de la provincia pasan a la normalidad. Porque no tuvieron esa... Fue un huracán que se concentró en una sola provincia y en 4 municipios de esa provincia. Y fue muy violento. Muy violento. Hay veces que los pronósticos que se hablan, uno tiene que comprender algunas cosas. Y hablando con la compañera Inés, estábamos hablando, bueno, tenemos que seguir precisando los posibles impactos con lluvia, porque realmente cuando se dice lluvias fuertes y localmente intensas, ahí se demostró que fueron lluvias muy localizadas en esos territorios y muy violentas y muy intensas. Y como hemos hecho siempre, de cada huracán, de cada fenómeno de esto, sacamos lecciones, estudiamos y corregimos y ajustamos, actualizamos los planes de reducción de desastres. Así es. En este momento ya se está concluyendo el informe de impacto ambiental para después continuar estudiando todos los fenómenos que tienen que ver con esta zona para elaborar las indicaciones, las recomendaciones y proceder precisamente a la actualización de los planes. Yo tengo aquí en las notas que fui tomando de los registros de las decisiones que damos, que la fase informativa la declaramos el sábado 19 a las 19 horas. La fase de alerta el domingo 20 a las 7 horas. Y la fase de alarma el domingo 20 a las 14 horas. Y ya por la noche se estaban sintiendo los primeros efectos del paso del huracán. Inés, tú que has estado en el escenario de estos acontecimientos, ¿qué han podido establecer los conocedores de la zona sobre la causa de San Antonio? ¿De dónde vino tanto lodo? ¿Hubo deslave? ¿Cuál fue el esquema de circulación de las aguas que inundaron San Antonio? Bueno, buenas tardes, presidente. Bueno, precisamente me voy a apoyar en un mapa pequeñito que trajimos, donde está la orografía de San Antonio, de esa zona de la cual estamos hablando ahora, fuertemente abatida por el huracán Óscar. Como se puede ver en esta orografía, en este mapa pequeño, hay múltiples afluentes que van hasta el río Sabanalabar, que es el río principal, el cauce. Principalmente identificado 4, pero si podemos ver ahí es como las venas de la tierra que están ahí, que están subterráneos. Y que como es
como lo hemos clasificado, la zona semidesértica de Cuba, no corren durante todo el tiempo de sequía. Minutos antes o tiempos antes de que comenzara el huracán, había sequía en San Antonio. Es decir, los ríos no estaban corriendo. Y incluso el río principal, Sabana la Mar, tenía muy poco caudal, muy poquito caudal. Cuando cayeron estos volúmenes de agua que estaban explicando, los milímetros, de más de 500 milímetros, nosotros usualmente lo que hemos medido en esta zona es que es hasta 300 milímetros, pero el comportamiento ha sido diferente. Y empezó a correr desde la misma sierra de Puriales, que es donde nace el río Sabana la Mar, y todos los afluentes empezaron a crecer. Es lo que se le conoce a los escurrimientos de la zona montañosa, que son violentos. Ese escurrimiento puede ser subterráneo y superficial, es decir, este río que corre subterráneamente, también superficial, comenzó a escurrir, pero con ello también trajo el deslizamiento de las montañas. Es una característica de su relieve, que es más bien fangoso después que se moja, y suelos plásticos, que eso escurrió hacia la parte de abajo. Es como una copa que tiene la parte de atrás las montañas y tiene la base de la copa al final, y todo eso corre hacia el fondo. ¿Cuál es el fondo? San Antonio. Pero detrás de San Antonio, es decir, después de San Antonio está el mar. Explica porque ese efecto interesante. Exacto. Lo que pasó con el mar. Magareño decía que, bueno, indudablemente llovió por la madrugada, más intensamente, como lo explicaba Elier. Por la madrugada todos conocemos que la marea sube en el mar. El agua de mar es salada, es más densa, y viene el agua del río que escurre. Estaba la lluvia intensa, el agua del río que había crecido el río Sabana la Mar con sus afluentes y el lodo que baja por deslizamiento de las montañas. Todo eso se unió, fueron muchos factores que se unieron y fueron hacia esa base que es San Antonio. O sea que el mar no dejaba pasar el agua. Indudablemente, como el mar había subido la marea y es más denso, no dejaba salir. Se convirtió en una pared también. Una pared que muchos lo ven, porque generalmente cuando uno está mirando desde una llanura se ve el mar con esa pared. Al chocar, ¿qué hizo el agua? Remansó. Remansó es que el agua va hacia atrás y busca los caminos del agua. El agua es tan tranquila y tan dulce como tan fuerte por la fortaleza que tiene, el peso que tiene el agua. Y tiene un efecto muy destructivo. Empezó a buscar por dónde salir al mar, porque no podía, y empezó a coger todo el área de San Antonio. Por eso es que esa zona baja se inundó completamente y cogió ese nivel. Había lodos nos explicaban las personas ahí en su vivienda y nos enseñaban, de 1,50 de altura. Y por tanto eso no permitió que la gente saliera. Bajo lodo, totalmente bajo lodo. Y eso fue realmente lo que ocurrió ahí en San Antonio. En los estudios hay identificado el tema de los deslaves, pero indudablemente fue mucho mayor. Usted hablaba de qué es lo que hablaban las personas. Las personas dicen, cuando el Matthew ocurrieron inundaciones que no llegaron hasta el gobierno donde estábamos, sino quedaron en Puriales de Caujerí y inundó una parte del pueblo, pero zonas más bajas. Esta vez no fue así. Esta vez fue toda la zona, porque además ocurrió de madrugada. Eso fue exactamente lo que ocurrió, que en otro momento lo hemos explicado y hemos conversado con las personas en el territorio. Inés, yo conozco que por orientaciones del comandante en jefe en los años 80 y 90 del siglo pasado se hicieron estudios sobre las características de la franja costera de Guantánamo, donde se ubica el llamado semidesierto cubano. Pero desde el paso del Matthew se han visto inundaciones y otros fenómenos, como los saltos de agua de Bate el año pasado, que no eran los normales de ocurrencia en esta zona. ¿Qué sabemos de esta zona? ¿Cuántos de esos estudios y sus recomendaciones se han tomado en cuenta para valorar las afectaciones actuales? ¿Cuánto habrá que retomar de esos estudios para las actualizaciones que debemos hacer de los planes de reducción de desastres? Hay varios estudios que se realizaron. El comandante en jefe estuvo en varias ocasiones en San Antonio y el general de residuos también estuvieron de visita ahí, recorriendo la zona, por varios factores, presidente. Primero, es una zona semidesértica, mucha sequía, y había que buscar soluciones para el valle de Caujerí. Un valle muy fértil, por la misma característica del terreno que hemos hablado, pero que no tenía agua. Sin embargo, tenía agua subterránea. Y también tenía las montañas que permitía construir embalses, etcétera. Entonces, hay varios estudios que dan un diagnóstico de la situación de esa zona. Yo tengo uno aquí que busqué, que es público, que está en internet,
que es un estudio realizado sobre cuáles son las características del valle, qué hacer, estudios de vulnerabilidad y riesgo de esa zona, que se van actualizando todos los años. Pero recordemos que cuando el MATIU hubo una actualización importante, donde se previó qué debíamos hacer en función de lo que había ocurrido. Después del MATIU comenzó a cambiar también un poco la situación climática del lugar, porque salió la bate-bate con aquella cascada, pero también las lluvias. Después del MATIU hubo 70 días, si mal no recuerdo, que llovía continuamente. Después dejó de llover. Eso ya nos dio una alerta. Quiere decir que hay un cambio en el clima. Hay un cambio en el clima que es parte también del estudio de la tarea vida. Cada año se va actualizando y se va incorporando estas características nuevas para la geografía cubana y para el tema de ese plan de estado, tarea vida que conocemos, la elevación del nivel del mar, tanto en el norte como en el sur, el tema de las lluvias, cómo ha cambiado la pleografía. Allá en Baracoa es donde más llueve, sin embargo en San Antonio es donde menos llueve, pero hay un comportamiento ya diferente en Maicí, en Nimías, en Baracoa y en San Antonio del Sur. Y eso se ha ido incorporando en los estudios. Todos los años se hace un estudio y se actualiza como parte de la tarea de vida que todos conocemos, que es el plan de estado de Cuba para enfrentar el cambio climático. El comandante en jefe en su momento, cuando visitó varias veces el lugar, dijo que había que desarrollar todo el tema de los cultivos ahí en el Valle de Caujerí. Y como Macareño hablaba ahorita de los embalses, yo creo que es bueno significar que parte de esos estudios es la construcción de 2 embalses, Pozo Azul y Los Asientos, que se conectan a través de un túnel y que permite pasar agua de un lado a otro para regar el valle de Caujerí. Los embalses con los trasvases que se han realizado para distribuir esa agua. Y eso ha permitido que, se desarrolle la agricultura en el valle. Ha permitido eliminar salinidad que tenían esos suelos producto de la sequía. Este programa hidráulico que se desarrolló, indudablemente permitió no solamente para la agricultura, sino para proteger a San Antonio. Porque es que la presa reguló avenidas, las 2 presas. ¿Qué cosa es regular las avenidas? Estos volúmenes de agua que cayeron traen como consecuencia grandes volúmenes, por supuesto, que se incorporan al río Sabana la Mar con sus afluentes. ¿Qué hicieron las presas? Bueno, parte de ese volumen de avenida, ellos la asumieron y transformaron esa avenida. Casi 11 millones de metros cúbicos transformaron las avenidas de las presas. Es decir, que si esos 11 millones llegan a incorporarse, hubiera desaparecido San Antonio. Si protegió al pueblo. Aunque, indudablemente se inundó por las lluvias, los volúmenes de lluvia que cayeron, pero cumplieron su función además de protección de la población. Y eso es importante porque es parte de la percepción de riesgo de la población, que es uno de los temas en los cuales tenemos que seguir trabajando. Bueno, siempre los operadores de la contrarrevolución y los odiadores aprovechan cualquiera de estas situaciones complejas para nuestro pueblo para desatar toda su perversidad. Y durante estos días también vimos cómo se alentaron varias noticias falsas, la más repudiable de todas cuando regaron el rumor de que se había ido a la presa Los Asientos, lo que generó un estado de pánico en una población que ya había sido dañada psicológicamente por el desastre natural, donde muchas familias perdieron lo que habían tenido como patrimonio durante tantos años. Cuéntanos, Inés, qué sucedió y cómo se enfrentó la situación ahí en ese momento. Bueno, voy a contarlo desde el presidente, desde el momento donde yo estaba en aquel momento y lo que vivimos personalmente. Nosotros nos encontramos en la dirección de acueducto haciendo un análisis de la estrategia para distribuir agua a la población, porque habíamos comenzado a distribuir el agua y ya llevamos 72 horas y necesitamos que toda la población recibiera el agua por diferentes vías, tanto por las redes como puntos de fácil acceso, como el tema de los propios lugares donde podían los reservorios que existían en el territorio. Y estando allí sentíamos algunos gritos de las personas, salimos a ver qué pasaba y cuando salimos a ver qué pasaba las personas corrían, yo diría la desbandada, por el susto y el pánico que tenían. Y personas repitiendo a viva voz que se había explotado la presa. Esa era la frase, explotado la presa. Conociendo la fortaleza que tiene la voluntad hidráulica en Cuba, conociendo, por supuesto, el comportamiento de los embalses y qué nivel tenían los embalses, porque ni siquiera
Pozo Azul había llegado a su nivel máximo y los asientos estaba vertiendo normalmente como ocurre a través del río, que era lo que estaba corriendo. Conociendo esto, en lugar de ir hacia donde iba todo el mundo, corrimos contrario a las personas hacia la presa. Ahí mismo, en ese inmediatez, rápidamente, yo tengo que decir que nos auxiliaron con mucha valentía los compañeros de la FARC, los compañeros del MININ, que nos acompañaron hasta allá arriba. Estaba lloviendo, una lluvia fina primero, después pertinaz, y llegamos hasta el embalse. Ahí en el embalse, lo único que se nos ocurrió rápidamente fue hacer una directa que es un proceso de comunicación rápido, llamar a todas las vías para comunicar, y explicamos personalmente que estaba bien la presa, enfocamos cómo estaba la presa. También los compañeros recursales, con la persona del vicepresidente recursal, fue hasta el lugar para entonces hacer con más tranquilidad una audiovisual, una información a la provincia. Bajamos inmediatamente, por todo el camino hemos diciendo que no era verdad, que era falsa la noticia, como mismo se replicó por la radiobase, porque en el municipio se instaló una radiobase con la ayuda de Texas, de los comunicadores, donde todos los días estamos dando información de qué ocurría la venta de los productos, etcétera. Y se replicó por la radiobase, y los compañeros de la FARC hicieron también un vuelo de helicóptero y con drones para filmar, que fue después lo que se mostró, para que la población viera que era real lo que estábamos diciendo. Bajamos inmediatamente, y ahí frente a Texas, donde usted estuvo, que conversó con la población días antes, nos dirigimos a la población, le explicamos que no pasaba nada, nos ayudaron mucho los comunicadores de la televisión, de la radio ahí local y de la provincia de Guantánamo. Estaban también las autoridades locales, ya habían llegado las autoridades provinciales, y ahí, bueno, nos comunicamos con la población explicándole qué es lo que había pasado, que había sido muy cruel lo que habían hecho, que eso yo digo que es una guerra psicológica, perverso, cruel. Es una expresión también de desprecio hacia una población que ha sido golpeada sentimentalmente y psicológicamente por una situación grave. Porque las personas estaban muy vulnerables ante lo que ha ocurrido. ¿Cómo alguien puede hacer eso tan cruel, de hacer eso? Incluso hay 2 personas que después sufrieron ese impacto, una rotura de cadera y un infarto en su momento, y 2 infartos que fueron trasladados a Guantánamo, y que fue muy cruel. Ahí conversamos con todo el mundo, incluso nos hicieron preguntas, respondimos las preguntas y les pedimos que todos regresaran a la recuperación. Y las personas que estaban en el lugar regresaron a la recuperación y se incorporaron. Yo diría que ahí la comunicación social jugó un papel importante, porque permitió que se comunicara rápido. Incluso llamamos a La Habana, al compañero Morales, rápidamente, que había que buscar, yo creo que se desmontó con bastante rapidez todo lo que estaba ocurriendo. De todas formas, eso es una de las lecciones, de los aprendizajes que nos trae el enfrentamiento a este ciclón, y es precisamente el papel de la comunicación. Y sobre todo cuando tenemos que comunicar en condiciones de desventaja, porque recordemos que este huracán pasa cuando estábamos en un sistema de emergencia electroenergética, no había prácticamente energía eléctrica en casi todo el país, por lo tanto lo que dábamos a conocer por los medios de comunicación masivos, casi nadie lo estaba viendo, o casi nadie lo estaba viendo. Entonces hay que acudir a formas más locales de comunicación y más directas con la población. Y presidente, olvidé decir que a través de las redes sociales le llegó muchos mensajes a la población. Muchos mensajes llegaron a través de las redes, y las personas creyeron en los mensajes que estaba leyendo, que no eran mensajes oficiales. Así mismo. Presidente, yo creo que sería oportuno una vez más señalarle a nuestro pueblo que dentro de los sistemas de vigilancia que nosotros tenemos, el sistema de vigilancia hidrometeorológico está activado siempre, porque la vigilancia sobre el estado de los embalses, incluso de los microembalses y de los canales y todas las otras obras, se mantienen un control exacto sobre ellos. O sea que no hay que temer, porque gracias a eso es que nosotros... Además, yo creo que la manera histórica en que se ha actuado desde el gobierno, desde las instituciones del partido, para ayudar a atenuar los daños que provoca el paso de cualquier huracán o eventos como este, demuestra que siempre trabajamos con la verdad. Entonces hay que confiar en la información que se da oficialmente. No tiene sentido pensar que vamos a ocultar si hay un peligro con una presa, ¿no? Los primeros que nos preocupamos cuando hay peligro con una presa somos todos nosotros, y enseguida se toman las medidas para evacuar la población que está aguas abajo de una presa. Y algo
importante, presidente. Nosotros le explicamos a la población cómo era un proceso de ruptura de una presa. Le explicamos cómo, incluso le pusimos el ejemplo de Lebrija en su momento, cuando el comandante en jefe, cómo se activa el sistema, aun cuando no pasó nada, cómo se activa el sistema, cómo es un proceso de ruptura de una presa, qué cosa es un sifonamiento, cómo ocurre, cuál es la vigilancia visual que se lleva a cabo, cómo hay comunicación desde la presa hacia los lugares para comunicar cualquiera de los elementos, y el tema de la percepción de cada uno de ellos. Fuimos bodega a bodega, que creemos que es un lugar donde se reúnen muchas las personas, y le dijimos a las bodegueras que tenían que ser las comunicadoras sociales para que explicaran esta explicación que le estamos dando ahora a la población, y ellas dijeron, no se preocupen, nosotros nos encargamos. Incluso los políticos de la FARC en sus lugares también, hablando con la población, explicándole, porque no teníamos comunicación, tenemos que hacerlo a viva voz. Bueno, por primera vez en estos podcasts vamos a usar la tecnología de las videoconferencias para poder comunicarnos con el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Guantánamo. Joel, sería bueno explicar las características de los 4 municipios afectados por el ciclón, qué población tienen, situación de la vivienda y otros inmuebles, y qué es lo que encuentran ustedes al llegar allí en las primeras horas tras el paso Oscar. Tengo entendido que caminaste como 15 kilómetros entre piedras y escombros para llegar a Imía al regreso de Baracoa. ¿Cuál es hoy el estado de la infraestructura en esos lugares afectados? Un saludo a todos los participantes en el podcast y especialmente a ustedes, presidente, primer secretario. Bueno, decirles que realmente este fenómeno atmosférico meteorológico afectó fundamentalmente 4 territorios con una población que en los 4 agrupa 156.154 habitantes. El 30,3% de la población guantanamera se afectó. Fueron 4 municipios que tienen características diferentes, hay que decirlo así, porque Baracoa tiene una característica, es la ciudad, es el más grande asentamiento poblacional de los afectados y tiene un fondo habitacional de un 46% evaluado de bien. En el caso de Imías, que es otro de los territorios bien afectados, tiene el 66% de su fondo habitacional evaluado de bien. En el caso de Maicí hay un 65% de ese fondo habitacional evaluado de bien, y en el caso de San Antonio era un 49% de ese fondo habitacional evaluado de bien. Ahora, el impacto del fenómeno tuvo características diferentes, porque hay que decir que en Baracoa y en Maicí el efecto mayor fueron los vientos, que fue lo que más se sintió en estos 2 territorios. Y en el caso de Imías y San Antonio, como han explicado, ha sido el impacto de las intensas lluvias y los deslaves, realmente lo que afectaron a la población. Cuando usted ve, no hay viento, no azotó intensamente el viento ni en San Antonio ni en Imía. Fueron especialmente la lluvia, el deslizamiento, lo que más afectó a esa población. Bueno, el impacto realmente fue duro, presidente. Hay que decir que nosotros nos encontrábamos en Baracoa, esperando el impacto por donde iba a penetrar el fenómeno meteorológico. Y en horas de la madrugada teníamos comunicación con todos los consejos de defensa, estaban todos los consejos de defensa activados y nosotros teníamos comunicación con todos los consejos de defensa. Ya sobre a las 2 de la mañana recibo el primer mensaje de Imías, que Imías me informa que estaba lloviendo intensamente y que el agua de los ríos estaba subiendo a lugares antes no vistos, es decir, estaba afectando mucho el agua del río y estaba penetrando en los lugares no vistos. También San Antonio comienza después gradualmente a informarme también que estaba penetrando agua, que estaba lloviendo intensamente, que había una intensa lluvia en San Antonio, y ya sobre las 5:30 de la mañana ya recibo una llamada de San Antonio que la precipitación y el agua del río había entrado a toda la ciudad y estaba a la altura del gobierno, del primer piso del gobierno de San Antonio del Sur. Ahí rápidamente llamamos al equipo que teníamos aquí en el municipio de Guantánamo, estaban los compañeros del MININ, los compañeros de la FARC, la vicepresidenta del Consejo de Defensa Provincial, y hacia allá se dirigieron hacia San Antonio para lograr penetrar San Antonio y hacer la labor de rescate y salvamento a las personas, porque había muchas personas que el agua su casa estaba anegada en agua, no habían
podido evacuar algunas cosas, no se habían podido evacuar porque realmente habían recibido el impacto en horas de la madrugada y también con intensas lluvias que nunca habían llegado a lugares previstos. IMIAS estaba en la misma situación y en ese momento se cae la comunicación. Perdemos la comunicación con San Antonio, perdemos la comunicación con IMIAS y ahí no teníamos cómo comunicarnos ni con San Antonio ni con IMIAS. Ya sabíamos que había un grupo que iba en dirección a San Antonio. Nos comunicamos con ese grupo entrando a San Antonio y nos dice que era imposible el paso y que le habían informado de San Antonio que entre San Antonio y IMIAS el río, como así fue, se llevó un total de 3 alcantarillas que ya no daba paso a la comunicación entre San Antonio y IMIAS. Nosotros que nos encontrábamos en Baracoa, un equipo de trabajo, el vicegobernador y otro equipo de trabajo, inmediatamente tomamos la decisión de llegar hasta IMIAS, porque ya sabíamos que San Antonio iba a ser abordado por los compañeros acá de Guantánamo y no sabíamos nada de IMIAS. Y esa fue la decisión de descender por la farola. A las 6:30 empezamos un descenso en la farola, 7 menos cuarto de la mañana, comenzamos a descender la farola. Todavía llovía mucho, ya estaban las afectaciones de algunos deslaves en la farola, de postes, palos sobre la vía, y pensábamos que ya cuando ya habíamos avanzado a la mitad de la farola, a un lugar conocido por Yumurí, ya dije, bueno, ya tenemos esto comido ya. No, comido no. De ahí para allá fue cuando empezó realmente, estaba la situación más compleja. De Yumurí para IMIAS, para llegar a Cajobabo, era la peor situación. Hay que decir algo, Joel, que no lo hemos mencionado, que el daño a las vías de comunicación, a los viales, fue muy abrupto. Sí. Prácticamente todos estos municipios quedaron incomunicados por la destrucción de las obras de fábrica, de los puentes y de las carreteras. Yo después cuando mencione algunos de los efectos, se los voy a anunciar, eso que usted dice. Y cuando llegamos allí a Yumurí para allá, fue imposible pasar. El primer deslave nos llevó 4 horas. Ahí se nos sumó personas, hay que decir que las personas cooperando. Ustedes no van solos. Se montó un motocerrero ahí con nosotros a fajarse ahí. Venía un cargador también que traíamos atrás del micón, pero qué va. Ahí nos metimos 4 horas desesperados en ese momento para llegar a IMIAS. No sabíamos qué pasaba en IMIAS. Estábamos desesperados. Y usted también tenía comunicación permanente con nosotros, hay que decirlo así. Después logramos vencer ese primer obstáculo, pero llegamos a un segundo obstáculo que ahí sí se paró la cosa. Porque ahí se nos ponchó el jipe completamente de 2 gomas, se nos ponchó el cargador y entonces fue cuando decidimos iniciar a caminar para llegar a la IMIAS, porque había que llegar a IMIAS. Y entonces recuerdo el panadero de un lugar que se llama El Jou, el panadero que venía en una moto detrás de nosotros también, se montó la moto encima, pasó y nos dijo, ustedes van a pie, pero yo voy a ir avanzando a ver si encuentro un carro que los alcance. Y arrancó el panadero por ahí para abajo y buscando un carro que nos alcanzara. Pasamos, el primer lugar de IMIAS que llegamos fue a Veguitas, que es Veguitas, una comunidad que estaba muy afectada, ya se veía el río Jojó, muy desbordado totalmente, ya empezamos a ver las primeras afectaciones, personas que habían perdido todo, perdido la casa, perdido todo, estaban solamente con la ropa que tenían encima. Ahí seguimos caminando y ahí nos decían ya información de que era imposible el paso entre Veguita y Cajobabo, hasta un lugar que había un deslave muy grande también. Exactamente, logramos llegar a ese deslave, pero ya al lado allá estaba el compañero de la moto de allí que nos buscó al presidente de la zona de defensa de Cajobabo y es el que nos informa de la situación de Cajobabo. Ahí nos dice que era realmente grande la afectación en Cajobabo y que de Cajobabo a IMIAS no había paso, porque en un lugar conocido como La Chivera se había llevado también toda la obra de fábrica completamente ahí. Pero le dijimos, bueno, tenemos que llegar a IMIAS. Bueno, nosotros los vamos a llevar hasta la obra de fábrica. Ahí llegamos hasta la obra de fábrica y nos lanzamos a la obra de fábrica. Quiere decir que estaba corriendo el agua, estaba ahí destruida aquella obra de fábrica, logramos brincar la obra de fábrica que hay ahí, pasando por dentro del río, un equipo de trabajo, hicimos una cadeneta ahí, todos y brincamos a IMIAS. Y llegamos a IMIAS 7 de la noche, 7:30 de la noche. Entramos al pueblo de IMIAS, oscuro, totalmente oscuro IMIAS, con muchos escombros de lodo, de fango, de agua sobre la carretera central.
Y cuando llegamos a IMIA, que nos presentamos en el gobierno, bueno, estaban los compañeros ahí de la dirección del partido, del gobierno de IMIA, el Consejo de Defensa, reunido en IMIA, y con ellos empezamos a intercambiar y organizar toda la preparación para la recuperación inminente. Y empezamos a informarnos de lo que sabíamos y de lo que estaba pasando y actualizando la situación de IMIAS. IMIA, hay que decir que se mantuvo aislado aproximadamente 4 días ese municipio, 5 días exactamente, porque no daba comunicación y gracias a una operación aérea que hizo los compañeros de las Fuerzas Armadas, le llamamos los primeros alimentos, que se trasladaron 15 toneladas de alimentos de IMIAS en un primer momento. Los compañeros de la FARC, ya ahí establecemos comunicación con San Antonio por un radioaficionado, nos enteramos de todo lo sucedido en San Antonio, lo que estaba aconteciendo en San Antonio, y ahí conocen que nosotros habíamos llegado a IMIA, porque también estaba preocupado la dirección, porque nosotros no sabíamos, estábamos medio perdidos en la farola, y ya nos comunicamos y estábamos ahí en IMIAS. En esa noche llovió mucho también en IMIA, volvió a caer el agua intensa en IMIA esa noche, y estábamos trabajando los compañeros del Consejo de Defensa, ya organizando cómo al otro día salir. Sabían que iban a estar aislados y dando indicaciones de cómo resistir aisladamente ahí 4 o 5 días hasta que llegara la comunicación por tierra para poder hacer conexiones y enfrentar todo un proceso. Esa fue la llegada de IMIA, presidente, y esa fue la experiencia vivida en todo el descenso de la farola ahí hacia IMIA, que teníamos que llegar a ese lugar y como digo yo, verificar qué estaba pasando en ese lugar, que no tenía comunicación por ninguna vía. Usted se entera cuando lo llamamos por vía ya teléfono satelital de la situación que estaba ahí en IMIA. Hay que decir que las principales afectaciones, presidente, de todo este evento para la provincia fueron 12.000 viviendas, 12.180 viviendas fueron afectadas en los municipios de Baracoa, Maicí, San Antonio y IMIA fundamentalmente. 56 kilómetros de vía fueron afectados, 56 kilómetros de vía fueron afectados, 8 carreteras de interés nacional y especialmente la farola. Cuando veníamos por la farola, yo recuerdo que yo le dije a usted muchas veces, jefe, me preocupa la farola está muy afectada. Y usted me dijo, no te preocupes, esa la vamos a recuperar. Vamos a llevar la vida, vamos a llevar la vida. Yo siempre me alarmó la farola porque la farola tiene puntos que están muy afectados realmente. Y hay 8 carreteras, incluido el viaducto, están afectados realmente. Y ya se trabaja en todas, en la recuperación. Se trabaja en todas esas obras, se trabaja en todas. Ya la farola da paso y se está limitando el paso, pero da paso, ya se trabaja en todas. 9 obras de fábrica afectadas y 7 puentes afectados. Hay que decir que hay afectaciones muy serias que se están trabajando y lo primero que se hizo, los primeros en llegar fueron los compañeros de la FARC, llegaron los compañeros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, como siempre, llegaron primero y llegaron con equipamiento, con bulldozer, con equipamiento pesado. Inmediatamente llegó todas las empresas en Micón de la región oriental también al lugar y lo primero fue dar paso, buscando obras alternativas para dar paso. Y ya hoy están trabajando en la reconstrucción de la obra original, que también se está trabajando importante, que es un elemento muy importante para llevar todo a la normalidad. Se afectaron en la agricultura 19.275 hectáreas de diferentes producciones y entre ellos el café nos afectó 104.592 latas de café afectados. Estábamos en pleno proceso de café, en plena maduración de café. Y toda esta lluvia precipitó el café y también hizo que también una maduración que estamos ahora volcados a la recuperación y volcados a la cosecha de café para recuperar todo lo que tenemos. 634 instalaciones estatales se afectaron, fundamentalmente en el sector educacional, en la salud, en el comercio. Hay que decir que, por ejemplo, los 2 policlínicos, tanto el de IMIA y de San Antonio, quedaron totalmente sin servicios, inutilizados, y hay que decir que hicieron una proeza los compañeros de la salud, porque en medio de esa situación buscaron alternativas. Yo recuerdo llegar a IMIAS y encontrarme en la sala de terapia intensiva en el partido de IMIAS. Ahí se habilitó una sala de terapia intensiva en el partido de IMIAS, ahí se estaba dando asistencia médica a niños y ancianos en medio de esta situación, porque el lodo entró, usted pudo apreciar ahí 50 centímetros de lodo dentro de todo el hospital de IMIA, del Policlínico Hospital con cama de hospitalización de IMIAS. Igual pasó en San Antonio, que el agua entró completamente y mojó todos los equipos. También los servicios de electricidad y agua y comunicaciones fueron seriamente afectados
todos los servicios de agua y comunicación fueron bombeos de agua, quedaron bajo, sistemas de bombeo quedaron bajo agua totalmente. Y también hay que decir que hubo grandes pérdidas y daños a los bienes de consumo de las personas. Hay muchos colchones mojados, hay muchos muebles, muchos equipos electrodomésticos, mojados, personas que quedaron sin ropa. Sin ropa totalmente, que quedaron en esta situación. Bueno, pero rápidamente se convocó a un proceso recuperativo, sin esperar un segundo. Yo creo que se fue, si Oscar fue un huracán, ahora hay otro huracán de recuperación, hay que decirlo así, un huracán recuperativo, que es en función de recuperar todo. Y un huracán de solidaridad. Y hay también, eso quería decir, impresiona la muestra de solidaridad de todo Cuba y también del mundo que ha llegado a Guantánamo. Guantánamo creo que se ha convertido en la capital de la solidaridad y las muestras de cariño, de afecto de todo el mundo hacia esa población afectada. Y hay un huracán de trabajo, hay un huracán también de personas construyendo y haciendo, y bajo el concepto de que todo tiene que quedar más bello que antes, todo tiene que quedar más bello que antes, recuperado y más bonito que antes. Hoy hay que decir primero que en el caso de la protección a la población, presidente, fueron protegidas 11.395 personas durante el evento. Ya hoy quedan solo 819 personas solo protegidas en diferentes lugares. Solo nos quedan 18 familias en Baracoa en un centro de protección que estamos tomando decisiones para que esas personas puedan tener una facilidad temporal o puedan ir a casa de familia para comenzar la normalidad. Hoy hay que decirle que en el servicio de agua se logra ya un 88,3% de las personas con servicios de agua potable y se trabaja intensamente en esto. Lo ha limitado en algunos lugares, por ejemplo en Maicí, lo ha limitado que en Maicí no dejó de llover. Yo creo que el único día que no ha llovido en Maicí ha sido hoy. Todos los días ha llovido en Maicí, los ríos de Maicí están crecidos y hay acueductos que son de gravedad que hay que meterse en el río para instalar todas las conexiones. Y hay lugares tampoco que hemos podido acceder con la corriente eléctrica para instalar las conexiones eléctricas en Maicí. Pero ya hay servicios y hay territorios que avanzan. En San Antonio del Sur, por ejemplo, territorios muy afectados, hoy el sistema de acueducto está en 94% de recuperación, con 98,7% de personas que reciben agua allá con servicio del sistema de acueducto. Hay que decir también, presidente, que se ha repartido, de momento hemos repartido 300 colchones a personas vulnerables, fundamentalmente en Imías y San Antonio. Ya se liberó por el país otro nivel de colchones, 10.000 colchones nuevos que van a liberar por el país. Tenemos 1.000 aquí en la provincia que vamos a empezar ya a distribuir a las personas afectadas por este tema del colchón. Y hay que decir también que como yo, mi corta experiencia que tengo, pero yo no he visto tanto una ayuda tan rápida en el modo alimentario a las personas afectadas como ha llegado ahora. Ha llegado en medio de la crisis que estamos, en la situación que estamos. El país ha destinado una ayuda alimentaria, un módulo alimentario con más de 10 productos a las personas afectadas. 11 productos enumerados que tienen una canasta alimentaria hoy, que hay satisfacción importante. Hemos trabajado en que cada uno de los municipios afectados, a cada bodega, llegue este módulo alimentario. Ejemplo de eso es Esplanada de Duaba, que usted lo conoce. Esplanada de Duaba, una comunidad muy intrincada en Imías, Tratamos de acceder 3 veces por vía aérea, no se pudo. Después, con la ayuda de las Fuerzas Armadas, pudimos acceder con medios de transporte especializados a Esplanada de Duaba y llegar a la comunidad y dejarle ahí el módulo alimentario a las personas, con mucha satisfacción a las personas, con mucho agradecimiento a la revolución y con mucho a lo que se está haciendo también, porque cada cual recibe este módulo alimentario. Otro tema que también se ha trabajado ha sido la recuperación urgente de la agricultura. Hay que trabajar urgentemente en la recuperación de la agricultura. Inés hablaba del Valle de Caujerí, es un polo productivo muy importante afectado, pero se está trabajando con un diseño muy claro de cómo recuperar todo lo que queremos recuperar en el Valle de Caujerí y que el valle siga siendo esplendoroso como ha sido ese valle para los guantanameros y especialmente para los sanantonienses. Otro tema que hemos trabajado con fuerza ha sido la vivienda, presidente, la vivienda. Se habla de 12.610 afectaciones en la vivienda.
Ya hoy estamos trabajando urgentemente en las comisiones evaluadoras de daño de la vivienda. Ya se han visitado 2.962 personas que ya tienen ficha técnica con comisión evaluadora de daño de la vivienda, que indican que tenemos 140 con esas comisiones derrumbes totales hasta ahora, 365 derrumbes parciales ya certificados por ellos, 109 techos totales y 2.346 techos parciales. Ya hemos recuperado, cierre de hoy, 134 techos parciales y seguir entrando productos. Yo creo que en estos días, sábado y domingo, va a ser un intensivo fuerte porque está entrando, es cuando más hemos estado ordenando primero las oficinas de trámite, visitando a las personas, contabilizando toda la afectación, haciendo todo el modelo y entregando recursos de manera inmediata para recuperar toda esa afectación. Bueno, los viales, hemos hablado, se ha trabajado intensamente por los viales. Hoy solo nos queda un vial que debe salir en horas de la mañana, que es el Cajobabo-Maicí. Cajobabo-Maicí se está trabajando ahí en 2 obras de fábrica, en el puente de Boca de Jauco, en el desvío de Boca de Jauco y en el puente de Caleta. Hay 2 empresas trabajando de la hermana provincia de Holguín, trabajando intensamente ahí para restablecer esa comunicación por esa vía. Y ya todo lo demás tenemos restablecido comunicación en todos los territorios de acá de la provincia. En los equipos de salud y educación se trabaja también en restablecer todo. Queremos iniciar el curso escolar el día 4 y estamos trabajando intensamente porque el curso escolar comience el día 4. Hay lugares que no vamos a poder terminar la escuela porque es un derrumbe total, pero hemos pensado en vías alternativas y han salido vías como la casa del maestro, una casa solidaria, y eso nos permite hoy comenzar el curso escolar que queremos iniciarlo el día 4. Las afectaciones eléctricas. Hoy tenemos, la provincia está recuperada a un 90,4% de la restauración eléctrica. Municipios tan afectados como San Antonio está en 98,4%, municipios como Imía está en 99% de recuperación de eléctrica, y municipios como Baracoa y Maicí al 85% y al 88%. Están realmente estos territorios en la recuperación. Y así también en los servicios de comunicación que hemos tenido, ya se restableció todo el sistema de fibra óptica y estamos trabajando ahora en la telefonía fija, que ha sido un elemento importante en el cual nosotros seguimos trabajando para restablecer todos los servicios de la telefonía fija. Ha entrado muchos recursos también para recuperación de la vivienda, ha entrado un nivel importante de cemento, plancha de zinc, plancha de fibroasfalto. Hoy estamos entregando 7.500 planchas de fibroasfalto a los organismos para recuperar las escuelas, recuperar algunas entidades como salud pública, que no hace falta recuperar para que brinde servicio, y hemos entregado hoy 3.600 a la población para los techos parciales, para recuperar rápido los techos parciales y que las personas no se mojen. Y ahora estamos apreciando la situación que tenemos también en los próximos días y queremos avanzar rápido para que esas personas no se les mojen también lo poco que quedó y avanzar rápido en la recuperación de los techos parciales que hemos estado. Y ha estado presente también los donativos de solidaridad. Yo creo también que ha sido un mar de donaciones de solidaridad populares. Han entrado 18 envíos de donaciones populares por diferentes vías. Han entrado envíos de La Habana, de Holguín, de todas las provincias del país y de todas las organizaciones. Envíos que están yendo rápidamente hacia los territorios, repartiéndose con las personas más afectadas y a las personas que más necesiten. Y también hemos recibido ayuda internacional, que hemos llegado aquí, hay 8 envíos de ayudas internacional, importantes elementos que han llegado también a la provincia para paliar la situación que tienen hoy nuestros pobladores. Esa es la recuperación, como les estoy diciendo, y estamos trabajando intensamente en recuperar y bajo el concepto que usted nos ha enseñado de que todo tiene que quedar mejor que antes y para que siga aguantáramos siendo realmente esa provincia que todos quieren y con el concepto de que juntos podemos más y enfrentaremos también este huracán Óscar. Indudablemente, Joel, se han vivido momentos dramáticos y también intensas jornadas de recuperación ante los efectos devastadores del huracán Óscar por Guantánamo. Y todo esto ha generado historias de vida. Yo no puedo olvidar el primer día, estaba Inés presente y otros compañeros, Brochi, estabas tú, la gobernadora, cuando llegamos a San Antonio y muchas personas nos contaron cómo habían arriesgado sus vidas para salvar a otras personas. No se me pueden olvidar tampoco las imágenes
de todo el trabajo de los trabajadores de la salud del Policlínico de San Antonio, lo cual después también vimos en IMIA recuperando las áreas que habían sido inundadas para restaurar los servicios médicos, que nunca se dejaron de dar, pero para que volvieran a su lugar de origen, y todo el nivel de trabajo que ya estaban desarrollando ese día, brigadas de la construcción, brigadas de la electricidad, brigadas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Exterior. Y reconocer también el papel del pueblo, que después de un impacto como este, sobrepasó el impacto y se incorporó a las tareas de la recuperación. Y hay que decir que también se ha generado, como tú decías, un huracán de solidaridad. Se han recibido mensajes de más de 40 países con relación a los sucesos del huracán Oscar en Guantánamo. Varios mandatarios de países amigos se han preocupado por la situación y en qué pueden ayudarnos. Estuvo el sistema de Naciones Unidas, primero apoyó con un grupo de recursos preposicionados que estaban en el país para situaciones como esta, y ya ha estado haciendo evaluaciones, incluso de conjunto con ustedes en visitas que realizaron con Macareño a Guantánamo para solicitar nuevas ayudas. La UNICEF, la OPS, cubanos residentes en el exterior, varios también han apoyado, las MIPYMES, la Oficina de Acción Humanitaria, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Sociedad Mercantil de Suministros Eléctricos, ECA, empresas de capital extranjero, empresas extranjeras radicadas en Cuba, la Embajada de Bolivia en Cuba, otras empresas también que tienen relaciones con empresas cubanas, donativos financieros recibidos, y por otra parte hay que decir que se ha desatado todo un movimiento a través de nuestras organizaciones de masa de canalización de las donaciones que el pueblo espontáneamente ha estado haciendo para apoyar a los pobladores de la zona afectada. Seguramente octubre de 2024 quedará en nuestra memoria como un mes cargado de desafíos y de angustia, especialmente cuando convergieron en el tiempo la emergencia energética y el impacto del ciclón Oscar, lo que hizo que las dos situaciones acentuaran el sentimiento de vulnerabilidad que provoca la condición de ser una isla. Pero hoy estamos en condiciones de evaluar fríamente los hechos y saltan muchas lecciones a la vista. En primer lugar, como comentaba anteriormente, la comunicación. No puede subestimarse la comunicación. Es una variable que lo atraviesa todo. Y comunicarse es prepararse y preparar a las personas implicadas para enfrentar en mejor situación cualquier eventualidad. Y es evitar además que se generen noticias falsas que elevan aún más los riesgos, como pasó con los que diseminaron la falsa información de que se había ido a la cortina de la presa o que la presidenta de la Asamblea Municipal había cometido graves errores buscando desacreditación y desconfianza en los órganos de defensa. Los denunciantes, una vez más, demostraron su perversidad cuando acuden a la mentira. Usaron nombres y rostros de la presidenta de la Guantánamo, que no tenía que ver nada con la gestión de ninguno de los municipios afectados. Y así se han diseminado otras fake news que serán, por supuesto, evaluadas, tomadas y enjuiciadas también por la gravedad y la perversidad de esas mentiras. Otros aprendizajes se derivarán de las propias obras de rehabilitación de los municipios. Tenemos que estudiar cómo proceder en la reconstrucción de las viviendas donde ya se produjeron inundaciones, cómo drenar los suelos y vigilar las lluvias. Sabemos que esa es una zona semidesértica y que no son frecuentes las lluvias, pero ya no podemos, con los cambios climáticos, guiarnos por los viejos patrones de comportamiento ante las lluvias. Hay que repasar los programas de Fidel que aquí comentamos para esta zona y ver qué se debe seguir haciendo. No podemos seguir repitiendo errores constructivos ni de actuación. Guantánamo es una zona del país en la cual en momentos tan difíciles como este hemos podido apreciar, hemos podido leer y hemos visto muchos materiales que enaltecen las virtudes de ese pueblo, de nuestros mandos militares, de los trabajadores eléctricos, los constructores, los médicos. Y con mucho orgullo digo que también nuestros cuadros del partido y el gobierno
al frente de las labores de reconstrucción. Impactante el ciclón de trabajo y solidaridad que tú describías, Joel. Cuando demos por terminado lo más difícil, que es la recuperación, retomaremos nuevamente este tema en el podcast. Hasta entonces, y arriba Guantánamo, que con nuestra revolución, con nuestro socialismo, con el espíritu solidario de este pueblo y las ganas de sacar adelante al país donde nacimos y crecimos, nadie será abandonado.